2014, Washington DC. La ciudad acoge el TEDMED, la filial de medicina del prestigioso evento de charlas TED. Sube al escenario rojo una mujer de pelo rubio, es joven, vestida con la característica camisa de cuello alto al estilo de Steve Jobs. Su nombre es Elizabeth Holmes, es la mujer multimillonaria hecha a sí misma más joven del mundo según Forbes y la creadora de uno de los avances médicos más revolucionarios de la historia. Su voz es extrañamente grave para ser mujer. I believe the individual is the answer to the challenges of healthcare. Su voz es extrañamente grave porque no es su voz. Numerosos estudios indican que las mujeres con voz más grave tienen más credibilidad. Y aunque ahora esto parezca un chiste, a Elizabeth Holmes le está funcionando de maravillas. Los organizadores del prestigioso evento TED se lo han creído. Los inversores como Rupert Murdoch, Henry Kissinger, Betsy DeVos o la familia Walton se lo han creído. Todo el público se lo ha creído, pero su empresa Theranos, al igual que su voz, es una farsa. No existe ningún avance médico revolucionario, solo humo y estafa. Esta es la historia de ascenso y caída de la mayor estafadora de Silicon Valley, Elizabeth Holmes. Este vídeo está patrocinado por Rayola Networks. Elizabeth Holmes nació en el seno de una familia acomodada de los Estados Unidos. Su padre, Christian Rasmus Holmes, fue vicepresidente de Enron, la conocida empresa energética que quebró luego de uno de los mayores escándalos financieros de Estados Unidos. Pero esa es otra historia. Cuando era niña, Elizabeth leyó la biografía de su tatarabuelo Christian R. Holmes, inventor, ingeniero y cirujano. Fue un hombre tan reputado que en Cincinnati hay un hospital con su nombre. La biografía de su tatarabuelo inspiró tanto a Elizabeth que ya desde pequeña supo que quería dedicarse a la medicina. Solo había un problema. Tenía un miedo irracional a las agujas. Elizabeth estudió en el St. John's School, en Houston. Sí, así se ven los institutos para ricos. Y desde joven se interesó por la programación. Inició su primer negocio estando todavía en el instituto. Vendía compiladores de C++ a universidades chinas. Ah, es verdad. Resulta que Elizabeth era una especie de niña prodigio del chino mandarín. Incluso pasó parte de su adolescencia en China. Bueno, esa es una versión. También hay otra versión que dice que, más que un prodigio, sus notas eran algo mediocres como para entrar en Stanford. Así que sus padres la apuntaron a un programa de verano de Stanford de chino mandarín para tener más posibilidades de entrar. La cuestión es que lo logró. Elizabeth entró en la Universidad de Stanford y se matriculó en la carrera de Ingeniería Química. Y destacó. Recibió varias becas y realizó prácticas en el Instituto de Genomas de Singapur. Allí, mientras investigaba, tuvo la brillante idea que revolucionaría todo el sector de la medicina. Un dispositivo portátil que podría diagnosticar cientos de enfermedades con una sola gota de sangre, sin necesidad de las largas agujas que tanto miedo le daban. Entonces, todavía tenía 19 años. En 2003, Universidad de Stanford. Elizabeth Holmes se reúne con el profesor de Ingeniería Química Channing Robertson en su despacho. Robertson la conoce. Sabe que es una alumna aventajada y también muy carismática. Elizabeth le presenta una patente, un dispositivo portátil que podría ayudar a administrar un medicamento, monitorear las variables en la sangre del paciente y ajustar la dosis para alcanzar el efecto deseado. Elizabeth ya empezó a trabajar en su negocio en un sótano, un lugar romántico que recuerda a los emprendedores como Jobs o Zuckerberg. Al profesor Robertson le gusta la idea. No sabe que, antes que él, la profesora de medicina de Stanford, Phyllis Gardner, le ha respondido a Elizabeth de forma asertiva. No creo que tu idea vaya a funcionar. Pero el mundo es para los que se atreven. El siguiente semestre, Elizabeth dejaría Stanford para fundar Real Times Cure, una empresa que pronto pasaría a estar en boca de todos, pero con su nuevo nombre, Theranos. El profesor Robertson dejó Stanford para trabajar con ella. Pese a parecer el nombre de un dios griego, Theranos es simplemente la unión de las palabras therapy y diagnosis. Ese nombre hacía referencia al invento estrella de Elizabeth, una máquina portátil que con una sola gota de sangre podría diagnosticar cientos de enfermedades. Lo llamó el Edison, en honor al inventor y empresario Thomas Edison. También inventaron el Nanotainer, un diminuto recipiente para guardar muestras de sangre. Y mirad el parecido entre estas dos fotos, totalmente casual. En pocos años consiguió una financiación de $92 millones de fondos Venture Capital. Así se llaman los fondos de capital riesgo que invierten en startups con el objetivo de encontrar un unicornio.
empresas que alcanzan los $1.000 millones de valoración sin todavía haber salido a bolsa. Y Theranos podía ser ese unicornio, lo tenía todo: una tecnología revolucionaria, una joven talentosa con imagen de la empresa y el apoyo económico necesario para llevar a cabo el proyecto, aunque también había algunas dudas. Hasta 2013 hubo cierto secretismo respecto a lo que se hacía en Theranos. No publicaban notas de prensa y ni siquiera tenían página web, pero en 2013 anunciaron su colaboración con Walgreens, una de las cadenas de farmacias más importantes de Estados Unidos. Anunciaron que colocarían las máquinas de análisis de sangre de Theranos en sus farmacias. Y aquí ya el unicornio empezaba a asomar. Como es de esperar, solo hay un lugar en el mundo capaz de acoger a una empresa con semejante revolución tecnológica: Silicon Valley. La fama le llega a Elizabeth, empieza a salir en revistas y en páginas como Medscape, es portada de las revistas Fortune, The New York Times Style Magazine y Forbes. Esta última la declara la mujer billonaria hecha a sí misma más joven del mundo. En 2015, Theranos ya había firmado con Cleveland Clinic, Capital Blue Cross y AmeriHealth Caritas para usar sus aparatos. Elizabeth Holmes ya se veía entre los más grandes como Steve Jobs, al cual le copiaba su manera de vestir cada vez que salía en una pantalla. El éxito le había llegado, solo había un problema: su invento no funcionaba. Lo que sí funcionan de maravilla son los servidores de Rayola Networks. Rayola es un servicio de hosting y dominios de calidad. Es una empresa española muy usada por profesionales del SEO y puede que te interesen sus servicios si tienes en mente crear una página web. Con Rayola puedes contratar el alojamiento de tu web desde 8,95 € al mes. También disponen de servicios de alojamientos en servidores VPS y servidores dedicados para los usuarios más avanzados. Su equipo de atención al cliente está disponible las 24 horas y disponen de un soporte experto en WordPress para quien necesite ayuda con el sistema de gestión de contenidos. En definitiva, a quienes tengáis interés en crear una página, os animo a que visitéis su web y valoréis las opciones que ofrecen. Si entráis desde el enlace de la descripción tendréis un 20% de descuento en hosting y dominio gratuito. Gracias a Rayola por patrocinar este vídeo. Prometo que no gastaré todo el dinero en los mercados financieros. ...2015... Oficinas de The Wall Street Journal. John Carreiro, un periodista de investigación curtido, con un Pulitzer y varios premios recibidos en su carrera, se topa con una curiosa investigación. El investigador es Eleftherios Diamandis, un bioquímico, profesor y director de la Facultad de Bioquímica de Toronto. Según la investigación de Diamandis, la mayoría de las promesas de las empresas parecen exageradas. A partir de las sospechas de Diamandis, Carreiro coge el relevo e inicia una investigación periodística que está a punto de destapar todas las mentiras de una mujer experta en el engaño. Theranos era puro humo. La máquina Edison, que se suponía que podría analizar cientos de enfermedades con una sola gota de sangre, no funcionaba. Según los trabajadores, cuando comenzaban las pruebas la sangre se derramaba por todas partes, el dispositivo se quedaba colgado, las piezas de los dispositivos se caían literalmente en medio de las pruebas, las centrifugadoras explotaban, nada funcionaba, y sin embargo nadie parecía darse cuenta. De alguna forma, Theranos parecía estar cumpliendo con los acuerdos que tenía con Walgreens y otras compañías. Ningún trabajador decía nada, y Elizabeth Holmes seguía dando entrevistas con su icónica voz de barítono, y enamorando a los frikis de Silicon Valley. Solo unos pocos se fijaron en que nunca parpadeaba. A quien también había enamorado era Sunny Balwani, un curioso empresario de origen pakistaní. Sunny había trabajado para Microsoft como vendedor. Según él, había escrito miles de líneas de código para la empresa. Según investigaciones independientes, eso no se pudo comprobar, y cuando se preguntó a encargados de Microsoft, ninguno sabía quién era. Lo que sí hizo fue dinero. Vendió las acciones de su empresa Commerce One justo antes de que estallara la burbuja de los .com. Un visionario. Además, el tío algo de carisma debía tener, porque enamoró a Elizabeth Holmes cuando ella tenía 18 años y él 37. Vale, un poco raro. La cuestión es que la unión de una mujer que se disfrazaba de Steve Jobs y un hombre que parecía haber mentido sobre su pasado era el cóctel perfecto para dirigir una empresa como Theranos. Porque sí, Sunny, además del amante de Holmes, era también presidente de la compañía. Juntos dirigieron hábilmente la empresa para que nadie se diera cuenta de lo que pasaba. Cuando los inversores llegaban al edificio de Theranos, emocionados con la idea de probar la magia de la máquina Edison, un trabajador los llevaba a una sala especial donde había unos prototipos del Edison diferentes a las habituales. Entonces el trabajador pinchaba a uno y metía su sangre en el nanotimer, que iba en un cartucho, metía el cartucho en el Edison y luego llevaba a los inversores a hacer una visita guiada que duraba 1 hora.
La visita guiada duraba 1 hora porque era el tiempo que necesitaban para que un ingeniero entrara corriendo en la sala, sacara el cartucho con la muestra de sangre del Edison y la llevara a un laboratorio. En ese laboratorio los investigadores realizaban los análisis con métodos y máquinas convencionales, máquinas sin ningún secreto tecnológico disponibles comercialmente, y el ingeniero regresaba antes que los inversores con el cartucho y los resultados. Así engañaban a la gente de fuera. Claro que a los científicos y a los ingenieros no se les podía engañar. Para que el Edison pudiera realizar hasta 200 análisis diferentes tenían que meter mucho hardware. Eso implicaba una máquina grande, pero la gracia de Edison, lo que Holmes quería era que fuera pequeña y portable, que cada paciente tuviera su máquina en casa para así poder hacer análisis regularmente y ver su estado de salud. Si los trabajadores decían que era imposible, la respuesta de Sunny era: tal vez tu lugar no sea Silicon Valley. Y esa era la parte más amable, porque si alguien se marchaba, le hacían firmar un contrato de confidencialidad, y contrataron a uno de los abogados más famosos de Estados Unidos para llevar a cabo intimidaciones legales, David Boies, abogado de empresas tabaqueras, del mismísimo Harvey Weinstein y un hombre que había machacado al mismísimo Bill Gates. Su papel en el caso Theranos se hizo relevante cuando ocurrió el soplo. El periodista John Carreiro estaba investigando a Theranos, pero la clave llegó cuando consiguió el chivatazo de un empleado, Tyler Schultz, nieto del inversor George Schultz, que había invertido en Theranos en su fase inicial y formaba entonces parte del equipo directivo. Evidentemente, el nieto, Tyler, había conseguido su puesto en Theranos por méritos propios. La cuestión es que Tyler le dijo a su abuelo que Theranos era todo mentira, que no existía ninguna revolución tecnológica. Pero George, hombre de negocios con mucha historia detrás, le respondió que a ver si espabilaba, que Elizabeth era un genio y bla bla bla, estaba algo así como embrujado por Elizabeth. Lo cierto es que se dice que Elizabeth tenía una especie de atracción mágica para señores mayores adinerados, como Rupert Murdoch, el magnate de los medios de comunicación. Volviendo a Tyler, pese a que su abuelo no le hiciera caso, dejó Theranos y se saltó el acuerdo de confidencialidad mandando a los reguladores un chivatazo de manera anónima. Ese chivatazo no sirvió de nada, así que habló con John Carreiro y le contó que Theranos realizaba la mayoría de sus análisis de sangre con máquinas de laboratorio disponibles comercialmente, y que los pocos análisis que se podían realizar en el Edison no daban resultados muy fiables. Tras escucharlo, Carreiro se fue a la farmacia de Walgreens más cercana y pidió un análisis de sangre con la máquina de Theranos. Para su sorpresa, apareció una enfermera con una aguja convencional y le sacó sangre. Nada de un pequeño pinchazo en el pulgar para coger una gota de sangre. No, era una jeringuilla normal y le sacaron una cantidad de sangre normal como se ha hecho toda la vida. Sorprendido, o en este punto ya no tanto, Carreiro elaboró una serie de preguntas sobre las prácticas de Theranos y se las envió a la dirección de la empresa. Elizabeth montó en cólera cuando se dio cuenta de que el Wall Street Journal estaba preparando un artículo sobre ellos. Habló con el propio Rupert Murdoch para que lo acallara, ya que Murdoch es dueño de News Corp, empresa matriz del Wall Street Journal. Este prefirió no actuar, así que Elizabeth sacó a su perro, David Boies. Para empezar, descubrieron que el chivato era Tyler Schultz, porque entre las preguntas de Carreiro aparecía un porcentaje que anteriormente Tyler le había mandado a la propia Elizabeth Holmes por correo. Sacaron la conclusión de que ese porcentaje solo podía provenir de Tyler, así que fueron a por él. Su familia tuvo que gastar hasta $400.000 en abogados y procesos legales. Aunque bueno, tampoco es que fueran pobres. Y su abuelo le defendió. Eso sí, como curiosidad, nunca llegó a darle la razón. Luego Boies fue a por Carreiro. Se reunieron varios abogados con el periodista para meterle miedo y evitar que el Wall Street Journal publicara el artículo, pero eso confirmó a Carreiro que había pinchado hueso. El 16 de octubre de 2015, el artículo de investigación que destapaba las mentiras de Elizabeth Holmes y su startup Theranos salió a la luz. Ante esto, Elizabeth adoptó la estrategia de la huida hacia adelante. This is what happens when you work to change things, and first they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world. Pero ya poco había que hacer. Los reguladores americanos empezaron a moverse. En 2016, la CMS anunció que sancionaría a Theranos, y no solo eso, sino que suspendería a Holmes y a Balwani para que no pudieran pisar un laboratorio clínico en al menos 2 años. Ese mismo año, la SEC inició una investigación criminal por engañar a inversores y funcionarios gubernamentales sobre su tecnología. Después de años de juicios, en enero de 2022, declararon a Elizabeth Holmes culpable de fraude y conspiración, enfrentándose hasta 20 años de prisión. La sentencia estaba programada para el 26 de septiembre de este año, pero sorpresa, se ha retrasado. Mientras tanto, Elizabeth hace vida normal con su nuevo esposo e hijo. Durante su juicio, Elizabeth declaró haber sido raptada y violada cuando estaba en Stanford y también acusó a Sunny de haber abusado de ella. Tras el escándalo, se han realizado numerosos análisis del lenguaje corporal y verbal de Elizabeth, y muchos sugieren que podría sufrir algún tipo de trastorno mental.
Se estima que los inversores perdieron cerca de $700 millones en el caso Theranos.